Hablemos ahora acerca de lo que viene a ser el tono. Como una de las cualidades del sonido, el tono, también llamado altura, simplemente va a describir cuán alto o cuán bajo es que se puede presentar este sonido. Y está caracterizado por la frecuencia. Aunque déjame decirte, desde un régimen o concepto estricto de esto, hay algunas diferencias entre tono y frecuencia, pero acá en física nosotros vamos a caracterizarlo como simplemente la medida de la frecuencia que puede existir en un sonido. Entonces diremos nosotros que el tono simplemente es la altura que puede tener un sonido con respecto a su frecuencia. Eso vendría a ser el tono. Entonces nosotros hablamos de frecuencia porque obviamente es como se va a propagar el sonido, porque recuerda que toda onda debe tener una frecuencia de propagación, así como tiene su velocidad. Habíamos hablado acerca de la intensidad simplemente como la percepción del sonido, pero en cuanto era fuerte o débil la energía propagada, ¿no? Pero ahora vemos que debido al tono nosotros vamos a poder percibir el sonido, porque si de repente la frecuencia es muy alta no se puede percibir, o si la frecuencia es muy baja tampoco se podrá percibir. Quiere decir que nosotros tenemos un rango de poder detectar el sonido. Claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a decir que las frecuencias simplemente que son altas, las frecuencias altas se denominan frecuencias en un tono grave, tono agudo. Y las frecuencias bajas son en un tono grave. Muy bien, así es. Entonces, cuando es muy grave el tono o cuando es muy agudo el tono, nosotros no lo vamos a percibir. O sea, diremos nosotros que el ser humano tendría una percepción para lo que vendría a ser el sonido. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a la percepción humana, la percepción humana más o menos nos establece un rango de frecuencia desde los 20 a 20.000 Hz. O sea, en otras palabras, solamente en esta frecuencia es lo que puede percibir el oído humano. Ahora, si algo es mayor a los 20.000 Hz, se le llamaría ultrasonido. O sea, diremos entonces un ultrasonido es cuando la frecuencia simplemente diremos que es mayor, frecuencia mayor a los 20.000 Hz. Y en estos casos no se puede percibir el sonido. Y tenemos, por ejemplo, los sonidos que son bajos, menores que 20 Hz, que son los infrasonidos. En estos casos tampoco el sonido se puede percibir, porque son menores a 20 Hz. Bueno, recalcando entonces, así es como nosotros podemos detectar obviamente las características del tono.
simplemente por medio de la frecuencia. La frecuencia es el lector del tono en un sonido. Ahora, pero obviamente y lógicamente tú vas a poder distinguir de acuerdo a ellos, ¿no? Y vas a saber, o sea, si yo te digo, por ejemplo, tengo una frecuencia de 10.000 Hz, ¿se podrá distinguir por el oído? Por supuesto se podrá distinguir, pero eso no quiere decir que si es de 10.000 Hz te va a doler el oído, no, para nada, porque tú sabes que el dolor o la sensación que tengas en la parte auditiva es de la cantidad de energía que ingresa, y eso lo determina la intensidad. Esto de acá solamente nos determina la cualidad de percepción nada más. Por ejemplo, el ladrido de un perro, el maullido de un gato, ¿no? ¿Te das cuenta? Esos de ahí estarían entre estas dos distancias. Pero por ejemplo el grito atolondrado de un murciélago, pero que sea exagerado, entonces no lo podríamos escuchar, ¿no? Porque supera los 20.000 Hz, cerca de 120.000 Hz. O por ejemplo, el sonido de, por ejemplo, del rozamiento que hacen las patitas de un mosquito, por ejemplo, eso tampoco lo podemos percibir porque es menor que 20 Hz, por ejemplo, ¿no? Entonces nos damos cuenta nosotros que hay sonidos que se pueden percibir y otros no. Y esto es debido a ello, por si acaso, debido al tono. Entonces, con respecto a lo que es el ultrasonido, actualmente, por ejemplo, se hacen aplicaciones verídicas de ello, ¿no? En la medicina, por ejemplo, los cálculos al riñón se operan con ultrasonido, por supuesto. O sea, es una operación sin cirugía, ¿te das cuenta, sí o no? Así es como ha avanzado entonces la medicina gracias a la física, lógicamente, ¿no? Gracias a que le podemos dar esos datos estimados. Ya que el tono, obviamente, con la frecuencia produce vibraciones y eso ayudaría bastante a la humanidad.